Hola a todos, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la civilización griega. Para ello entonces vamos a entender que esta civilización también es llamada Helena y esta floreció y ocupó casi el mismo espacio del país que hoy lleva el nombre de Grecia. Este país está conformado por un territorio continental, en su mayor parte por montañas y colinas. Está conformado y aquí entonces ya vamos a ver esa ubicación geográfica. Entonces, esta civilización ocupaba un amplio territorio ubicado en el sur de la península balcánica, ahí está entonces resaltado, y entre los mares Egeo y Jónico. Entonces ahí podemos ver, el cursor se me pierde, por acá, mar Egeo, mar Jónico, y también entonces vamos a encontrar diferentes, en este caso, islas que están, en este caso, en la zona costera también de Asia Menor. Se me pierde este cursor, listo. Aquí pues ya vemos entonces más ya localizado donde quedaría Grecia con respecto al resto del continente europeo. Listo, entonces tenemos aquí, vamos a iniciar entonces con esa historia de Grecia. Entonces por eso primero vamos a entender que a diferencia de las primeras civilizaciones agrícolas de la humanidad, la ausencia de grandes ríos y la escasa fertilidad de los suelos propia de Grecia obligó a sus habitantes a volcarse tempranamente a los mares, en este caso al mar Egeo y al mar Mediterráneo. ¿Para qué? Para buscar otras fuentes de subsistencias distintas a la del pastoreo y la agricultura. Recuerden que en las otras civilizaciones que ya hemos trabajado, en la civilización de Mesopotamia, en la de egipcia, en la china, en la de la India, ahí tenían en común que se desarrollaron alrededor de grandes ríos. Pero en el caso de esta civilización entonces fueron escasas, hubo ausencia de grandes ríos que les permitiera a ellos desarrollar actividades de pastoreo y de agricultura, entonces buscaron otro tipo de fuentes para poder subsistir. Sin embargo, el cultivo de la vid y los olivos les permitió pues la obtención de vinos y también de aceites muy preciados para ellos y para los extranjeros. Aquí entonces, como parte de esa historia griega, también quiero resaltar que en este caso vamos nosotros a mirar o observar que hay diferentes tipos de periodos o de etapas. Entonces vamos a iniciar con las culturas prehelénicas. La primera, la cultura cretense, que también es conocida como la minoica. Luego nosotros también vamos a encontrar no solamente la minoica, sino también la micénica. Entonces, de acuerdo, vamos nosotros a esto, vamos a encontrar las características en distintos estadios de la historia de la antigua Grecia, y para ello entonces tenemos ahí que es necesario reconstruir algunas de esas fuentes escritas que nos permiten a nosotros reconocer cómo vivieron en este tipo de etapas que hacen parte de las culturas prehelénicas. Entonces resulta que como tal, tras la invasión de los dorios, que estos dorios eran un pueblo guerrero de habla griega que vinieron avanzando desde el norte hacia el sur de Grecia. Ellos lograron conquistar territorios. En este caso, bueno, con excepción de la península jónica, los griegos en este caso lograron organizarse durante el periodo denominado también arcaico, que ya va a ser, en este caso, aquí lo vamos a mirar. Pero entonces, durante estas etapas griegas, entonces vamos a encontrar las diferencias
las diferencias que hay entre cada una de estas épocas. Entonces, dentro de la cultura cretense y micénica, entonces se van a dar los primeros pueblos, la primera organización de las ciudades, que se van a comenzar a organizar política, militarmente, que va a haber un momento en el cual va a haber ese conflicto también ya por territorios. Eso en cuanto a las culturas prehelénicas. Luego vamos a encontrar una época oscura, que es allí donde vamos a encontrar la formación de las polis. ¿Qué es eso de formación de las polis? Ya más adelante vamos a hablar un poco de este tema. En esta época oscura, también es conocida como la Homérica, vamos a encontrar las migraciones a las costas de Asia Menor. Luego entonces ya en la época arcaica, entonces aquí vamos a encontrar la colonización, evolución del gobierno polis. En la época clásica entonces las guerras médicas, esplendor de Atenas y de Esparta, guerra del Peloponeso. Filipo II de Macedonia conquista toda la Helade. Y luego entonces vamos a encontrar la época helenística, que es el imperio. Ahí vamos a encontrar el imperio de Alejandro Magno, monarquías helenísticas, Roma conquista Grecia. Estos serían como tal generalidades de las etapas históricas de Grecia. Ahora entonces vamos a mirar sobre las generalidades como tal ya específicas de cada una de estas etapas específicamente. Entonces, sobre la civilización minoica, aquí surgen los palacios. Ese esplendor sobre cada una de estas sociedades que se van gestando, de estos pueblos, entonces vamos a encontrar por primera vez los palacios, que ahí como ven, entonces son llamados los nosos. En la civilización micénica, que aparecen, en este caso los aqueos, un pueblo. Estos pueblos entonces lo que hacen es generar una organización de ciudades, pero no cualquier ciudad, sino ciudades fortificadas, pues precisamente porque querían defenderse de sus enemigos, de sus adversarios. Luego entonces vamos a encontrar en la época oscura, que es otros pueblos también, que son los dorios, y es allí donde nacen las polis. Entonces, en este caso, vamos a encontrar luego, en la época arcaica, regímenes aristocráticos, tiranías populares, colonizaciones, entonces donde hay un solo personaje, ¿sí?, que se va a encargar de ejercer el gobierno junto con las clases nobles. Ya entonces, como anteriormente hemos mencionado, la época clásica, entonces va a aparecer dos ciudades muy importantes, en este caso ciudades-estado, llamadas también polis, que van a ser Atenas y Esparta. Y vamos a mirar ahí a conocer las guerras médicas. Y ya en la época helenística, reyes de Macedonia, fusión de Occidente y Oriente. ¿Qué actividades económicas vamos a encontrar entonces en este caso? En la antigua Grecia, entonces recordando que por estar ubicados cerca, ¿sí?, de los mares, entonces va a predominar la actividad marítima y comercial. Los suelos eran muy poco fértiles, como ya habíamos hablado, no encontrábamos grandes fuentes hídricas o ríos importantes que les permitiera desarrollar la agricultura. Entonces pues ahí ya van a desarrollar otro tipo de actividades. Entonces aquí vamos a encontrar el cultivo de la vid y de olivo. Clima mediterráneo, pues teniendo en cuenta la ubicación o posición geográfica en el que se encuentra este territorio. También vamos a encontrar el surgimiento de la polis, que anteriormente estábamos con nosotros hablando, que estaba ubicada entonces en esa época oscura, llamada oscura. Entonces se da ese surgimiento de la polis, que eran pequeñas ciudades-estados independientes que estaban formados por una ciudad principal y los campos de alrededor.
quiero que tengan en cuenta esto. Las polis griegas tienen que sus leyes, su moneda, su ejército y su gobierno propio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ya cada uno se va a generar diferentes polis en esta civilización griega, se van a generar diferentes ciudades-estado, donde cada una de ellas entonces va a ejercer su propio poder político, económico, va a gobernar de acuerdo a sus propias leyes. Entonces aquí las polis tenían dos partes, la parte baja, donde encontraban las viviendas, tiendas, edificios públicos y una gran plaza ágora, ¿sí? Allí entonces no solamente era para encontrar diferentes tipos de mercancías, sino también donde se iba a encontrar los saberes, donde se iban a encontrar para poder disertar sobre diferentes temas como tal. Y también entonces vamos a encontrar la parte alta o acrópolis, se hallaban los principales edificios religiosos. Esto sería parte de lo que se llamaría como la polis o la ciudad-estado o ciudades-estado. Entonces se establecieron estos centros urbanos ligados a las aldeas, que se les llamó ¿qué? Polis. En ellas se encontraba una plaza central llamada ágora, donde se intercambiaban diferentes productos y se reunían los fatrías. ¿Quiénes eran ellos? Eran grandes, ¿sí? Eran grandes herramientas que hacían parte de la aristocracia militar con gran capacidad económica para comprar esclavos, caballos, armamento, también conocidos como los basileus. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces, grandes ciudades, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces se dieron grandes ciudades, en este caso Esparta y Atenas. Son muy importantes en este momento, teniendo en cuenta que se van a generar estas grandes ciudades-estado. En el caso de entre las polis griegas, pues se van a destacar estas dos. La primera, entonces, se originó hacia el siglo VIII a.C. Estaba poblada por gente de diversas procedencias que se dedicaban a la navegación y al comercio. A lo largo de su historia pues tuvo 4 formas de gobierno: la monarquía o gobierno de un solo regente, también la tiranía o gobierno de un solo hombre que toma el poder por la fuerza, la oligarquía o gobierno de ciudadanos ricos y privilegiados, y luego la democracia o gobierno del pueblo. Esto en cuanto a Atenas. Entonces ahí vemos una democracia, sociedad democrática, desarrollo de la cultura y artes, se fomenta la libertad individual. Es muy importante destacar que en Atenas, ¿sí?, la democracia va a ser una forma de gobierno que va a aparecer en algunas civilizaciones antiguas, pero concretamente con el nombre de democracia tribal, aunque generalmente se atribuye su origen a la ciudad de Atenas. La democracia se originó por las frecuentes protestas de campesinos empobrecidos y agobiados por deudas, que por lo general eran reprimidos sangrientamente. Entonces es allí cuando comienza a originarse la democracia. Para remediar esta situación, entonces los gobernantes tomaron medidas para darle mayor participación a este grupo de población en la vida política y así pues de alguna manera aliviar su situación económica. También ya otra parte importante, entonces dentro de la polis griega vamos a encontrar la otra ciudad-estado que va a ser importante, que va a ser Atenas ya, y luego vamos a encontrar a Esparta. Entonces aquí ya vamos a encontrar esta ciudad que, al contrario de Atenas, defendió como tal al gobierno aristocrático presidido por 2 reyes con funciones directamente o diferentes a la monarquía dual. ¿Qué pasa con esto? Entonces, que de alguna manera demostró ser la más estable de todas las ciudades-estado o de todas las polis. Esta fue fundada, ¿sí? Esparta fue fundada por descendientes de los dorios que se habían asentado en la fértil Laconia.
Esta ciudad pues está ubicada al sur de Grecia. Los pueblos aledaños que fueron sometidos debían igualmente contribuir con la mayor parte de sus cosechas al sometimiento de los nuevos amos. Entonces aquí vamos a encontrar a los espartanos, una minoría, gobernaban sin conceder participación alguna a los ilotas o a los periecos o clase media, de campesinos libres en este caso. Para evitar las sublevaciones, entonces Esparta convirtió en una especie de ciudad cuartel en lo que los ciudadanos no tenían más oficio que el convertirse en soldados. Entonces aquí desde muy temprana edad los niños, ¿sí?, se formaban, se preparaban para la guerra. Aunque sus madres se negaban, sin embargo, allí ellos eran forzados a hacerlo. Entonces el ejército espartano logró formar una liga con otras ciudades al sur del Peloponeso y a esta se les llamó la Liga del Peloponeso. Entonces esto sería como parte específico de estas dos ciudades, estado o de las polis. Atenas entonces fue en un momento gestada gracias a los jonios, y Esparta gracias también a ¿quién? A los dorios. Aquí entonces vamos a encontrar dónde iba a estar situado geográficamente Atenas, esta ciudad polis, y aquí Esparta como tal. En la época clásica entonces vamos nosotros a encontrar dos grandes guerras que van a ser las guerras médicas, que va a ser el conflicto entre los persas y los griegos. ¿Sí? Ya no soportaban más el sometimiento de los persas, entonces decidieron ellos combatir a los persas. Entonces fue un conflicto entre el imperio aqueménida de Persia y en este caso contra las ciudades-estado del mundo helénico, finalizando el siglo V a.C. Entonces ahí va a haber ese tipo de conflicto entre la antigua Grecia y el imperio persa. Estas guerras médicas en total duraron más de 2 siglos y terminaron con la conquista y la disolución del imperio aqueménida por Alejandro Magno. También vamos a encontrar las guerras del Peloponeso. Este sí fue un conflicto de orden militar que se presentó entre, en este caso, atenienses y espartanos. Entonces, los atenienses se organizaron con otros pueblos, ¿sí? Entonces los pueblos que se fueron añadiendo o adhiriendo a los atenienses se les llamó la Liga Delos, y los pueblos que se añadieron a Esparta se les llamó, ¿sí?, la Liga de Peloponeso, y estas dos ligas entonces se enfrentaron y generaron las guerras de Peloponeso. Entonces cada una de estas ligas, entonces recuerden, lideradas por Atenas, y la Liga de Peloponeso por los espartanos. Entonces, durante la primera fase de esta guerra, Esparta intentó invadir Ática, mientras que Atenas, gracias a su supremacía naval, atacó por las costas de Peloponeso. Este periodo de guerra concluyó en el 421 a.C. con la firma de la paz de Nicias. Entonces aquí ya la guerra de Peloponeso cambió el mapa de la antigua Grecia. Atenas, la ciudad más grande y próspera, quedó sometida, mientras que Esparta se erguía como el mayor poder de toda la península. Ya al término de la guerra, pues la democracia fue suspendida en Atenas, quedando a la merced del régimen espartano. El cambio de vida, pues imagínense, ya como tal, de los habitantes de la polis fue radical, pues las reglas rígidas de este comportamiento dejaron de lado muchas de las actividades agrícolas y comerciales que se llevaban a cabo antes del conflicto. Entonces ahí tenemos dos guerras que marcaron la historia de la época clásica de la antigua Grecia.
Y ya entonces aquí vamos a encontrar otro aspecto muy importante de la vida de la antigua Grecia, y van a ser las Olimpiadas. Entonces, nosotros conocemos en este momento, en la actualidad, los Juegos Olímpicos, pero esos Juegos Olímpicos nacieron precisamente desde la antigua Grecia y comenzaron con 5 tipos de deportes. Entonces, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, las carreras, salto de longitud, lucha libre, y luego se fueron añadiendo otras pruebas u otros deportes. Pero entonces, en este caso, en Grecia se celebraban 4 festivales en los que participaban todos los griegos, en honor a ¿quién? A Zeus. Entonces, para que recordemos que los Juegos Olímpicos de la actualidad, los que nosotros conocemos, tienen su origen en la antigua Grecia. Y aquí ya como tal, entonces vamos a identificar ya el arte, la escultura, la filosofía y la literatura que enriquecen esta civilización. Nosotros no podemos desconocer ese legado tan rico, ¿sí?, en el arte, en la escultura, filosofía, literatura y en todos esos saberes que hasta el momento pues hacen parte de ese legado. Entonces, en cuanto al arte, entonces en la época clásica como tal, griega, alcanzó pues altos niveles de perfección que la convirtieron en un modelo a seguir en otros periodos y civilizaciones. El arte fue elaborado por griegos que buscaban la belleza ideal. Ustedes por eso van a ver diferentes tipos de pinturas, y en este caso de esculturas, que van a plasmar esa belleza, ¿sí?, del cuerpo humano en todo su esplendor, sin ningún tipo de, en este caso sin tratar de ocultar lo que es el cuerpo humano, lo que refleja esa belleza. Entonces ahí vamos a encontrar imitando lógicamente la naturaleza y resaltando la simetría, la belleza del cuerpo humano. También se destaca también por la producción en pinturas, en la filosofía, en la arquitectura y pues en las artes en las que aún pues se mantiene vivo el legado de la Grecia clásica. Entonces, en cuanto a la escultura, ya tenemos un ejemplo, ¿sí? Se presentó una transición de la escultura arcaica a la clásica. Los materiales más usados para sus obras fueron el bronce y el mármol. Ya en cuanto a la filosofía, entonces vamos a encontrar grandes representantes como Sócrates, como Parménides, Demócrito, Anaxágoras. Posteriormente, ya en el siglo IV, van a emerger diferentes figuras en el mundo de la filosofía como Platón y Aristóteles, cuyas obras aún hoy en día se mantienen en vigencia. Algunas de las obras de Aristóteles más leídas es la Ética de Aristóteles, en este caso, también a Nicómaco, y el arte poética. Entonces aquí, en cuanto a la filosofía, grandes aportes. La literatura también, dentro de la literatura entonces también encontramos el teatro, que fue el género más desarrollado en el periodo clásico, con tragedias donde sobresalieron autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides, y en este caso en el género de la comedia se destacó Aristófanes. La tragedia fue el género teatral que se inspiró en mitos y representaciones sagradas que se hacían en Grecia. Esto en cuanto a ese tipo de legado que nos dejaron aquí a nosotros en la actualidad. Son aportes muy importantes. Recuerden que no solamente los griegos resaltan la belleza, ¿sí?, del cuerpo humano, sino también de la misma naturaleza. Buscan en esa búsqueda también de la felicidad, de conocer el verdadero significado de lo que existe, y también entonces el encontrarse con la misma naturaleza, dándole valor a ella. Aquí entonces unas muestras, unos ejemplos de la arquitectura: el Partenón, templo griego,
y las columnas con figuras femeninas o masculinas. Al igual que las otras civilizaciones, exceptuando como tal ya el de los hebreos, vamos a encontrar nosotros que también son politeístas, que también van a encontrar entonces cada dios tiene una función en la vida cotidiana de los griegos. Entonces van a encontrar una diosa para la familia, para la agricultura, que domina el mar, que domina como tal el fuego, el dios de la guerra, Ares, etc. Entonces ahí vamos a encontrar también que son politeístas. Esta sería la primera parte de lo que hace a referencia a la civilización griega. En la próxima sesión entonces seguiremos ahondando en esta civilización.